Hola, soy Ana Lucía Luján y hace unos días hicimos un test sobre el perfil profesional. Bueno, me ha salido que estoy orientada hacia el campo social, artístico y hacia la sanidad. Respecto a lo social y lo artístico, estoy de acuerdo. Con la sanidad no mucho, pero bueno, eso lo veremos ahora. Social, a ver, primero me gustaría definir qué es ser una persona sociable. Ser una persona sociable es una persona que está orientada al trato y a las relaciones con otras personas. En esto, como he dicho antes, sí que estoy de acuerdo porque se podría decir que la característica principal para dedicarse al campo social es las relaciones con otras personas y sobre todo ayudar a otras personas. Bueno, también dice que el campo social es eso, ayudar a otras personas, dar un servicio y procurar el bienestar, escuchar, informar y orientar a la progresión personal y social. Estas personas disfrutan de actividades profesionales variadas y en eso estoy de acuerdo también porque no me gusta estancarme en un punto y decir hoy hago solo esto. Me gusta hacer actividades variadas que no sean repetitivas. También me gusta mucho el trabajo en equipo y, como le he dicho antes ya, el trato con las personas. Artístico. Son personas que expresan su creatividad y sus emociones en el mundo laboral. También buscamos actividades variadas, pero todo esto dentro de lo artístico, como el espectáculo, la cultura, la danza. Y la sanidad, algo en lo que no estoy de acuerdo que sea lo mío. Bueno, sí que tiene que ver con el trabajo en equipo y con procurar el bienestar de otras personas, pero no lo sé, no lo veo del todo claro que eso sea exactamente lo mío. También hay unos aspectos destacados y bueno, estos aspectos ayudan a definir mi perfil profesional. Valores profesionales, la variedad. Me gusta hacer actividades diversas, variadas, que no sean repetitivas ni excesivamente programadas. También dispongo de... me gustaría disponer de un horario para poder viajar y todo esto dentro del campo laboral. Relaciones personales y sociales. Me gusta mucho el trabajo en equipo y disfruto trabajando en equipo y también la relación con otras personas, pueden ser clientes, compañeros de trabajo. Respecto a la personalidad, me sale que tengo creatividad alta. Una persona con creatividad alta esto es un perfil que genera ideas nuevas, ideas improvisadas, se podría decir que fuera de la normalidad, poco ortodoxas. Las personas con creatividad alta buscamos la innovación a través de las tasks que desarrollamos diariamente. Sociabilidad alta. Bueno, las personas con este punto se podría decir que son personas que disfrutamos con las actividades grupales, buscamos oportunidades para hablar, para poder hacer una buena relación con otras personas. Y no nos gusta para nada el aislarnos de los demás. Capacidades. Tengo capacidades sociales y relacionales. ¿Qué quiere decir? Que busco relaciones aprovechosas y duraderas. Y capacidad artística y musical, bueno, siempre me ha gustado todo esto del mundo del arte y de la música, aunque no sé cómo podría utilizarlo en el mundo laboral, pero en el hecho de comprender e interpretar lenguajes artísticos y creativos me ayudaría mucho. Competencias profesionales. Soy una persona motivada hacia el trabajo. Se podría decir que
la responsabilización a las tareas que me designan y tengo motivación por aprender. Y también soy una persona adaptable al contexto laboral. Esto es básico porque soy muy flexible a la hora de realizar tasks, a la hora de realizar tareas, y tengo disponibilidad horaria y geográfica. Podría viajar, cambiar de lugar de trabajo y se puede decir que soy muy adaptable a esto. Bueno, esto es lo que me ha salido en el perfil laboral y estoy de acuerdo con todo lo que he dicho hasta ahora. Gracias.